llevando, solo a Él demos gloria, testimonio daré. Acuérdense que estamos viendo una serie, o una gran serie, que se llama Doctrinas Erradas o Doctrinas Erróneas. Y de ahí viene, y vamos a darle información. ¿Qué información usted ha recibido? Sea del ministro que sea de la religión que sea, ¿qué información usted ha recibido? ¿O qué información hemos recibido? Usted podrá decir, es que yo estaba en tal religión o antes creía esto. Pero es importante que usted entienda qué le habían dicho o qué le han dicho. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Muy bien, vamos a ver una faceta más de Jesucristo. ¿A qué vino Jesús? Pero sobre todo, una faceta importante de Jesucristo, según la Biblia, Jesucristo el que anduvo durante 33 años sobre la tierra. ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién era Jesús? Pero vamos a ver el tema importante. Y una pregunta que se cuestionan vía internet muchas personas. Comenzamos a grabar, por favor. El tema se llama Jesucristo, en signos de interrogación. ¿Jesucristo fue pobre? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Usted decídalo en base a lo que la Biblia dice, no en base a lo que le cuentearon. No le contaron, le cuentearon. Así es que vamos a comenzar con la segunda carta a los Corintios, y vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos van a ver a través de nuestra página Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra Fe Jalisco, a través de Facebook, grabado en vivo, y a nuestros amigos que nos van a ver a través de YouTube de manera diferida en nuestra página Fe y Poder Guadalajara. El tema que estamos viendo, entre signo de interrogación, dentro del gran tema que se llama doctrinas erradas o doctrinas erróneas, estamos viendo el tema que se llama ¿Jesucristo fue pobre? ¿O fue rico? En sus 33 años cuando anduvo sobre la tierra. ¿Cuál es la verdadera historia? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a la segunda carta. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. En el versículo 9. Si usted no alcanza por ahí a distinguirlo en la Biblia, se lo vamos a poner aquí en la pantalla para que usted lo vea. Segunda de Corintios 8, 9. Así dice la palabra: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesús, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listos? ¿Está en pantalla? Segunda de Corintios 8, 9. Así dice la palabra: en el nombre del Señor Jesús, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueran o fueseis enriquecidos. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra, porque nunca fallas, porque eres un Dios de pactos, grande, maravilloso y milagroso. Hoy desatamos lo que dice Efesios 1:17, espíritu de sabiduría, revelación, en el conocimiento tuyo, Señor, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es la herencia en Cristo Jesús. Declaramos que tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, que pensamos como Cristo, que actuamos como Cristo, que hablamos y entendemos como Cristo tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro que tenemos la sabiduría de Proverbios capítulo 3 y Proverbios capítulo 8 en el nombre de Jesús, que nos ha sido dada por tu divino poder, Señor. Toda mente natural ahora la llevamos cautiva a la obediencia a Cristo y a tu palabra, en el nombre de Jesús, y derribamos todo argumento mental
que se haya levantado y que se levante contra el conocimiento tuyo, Señor. Y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti, tu palabra. Espíritu Santo, tú eres el Señor en este lugar y tú repartes a cada uno en particular, Señor, cada semilla de esta palabra que no regresará vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada. Yo declaro que moveremos montañas a través de esta sustancia llamada fe, que viene por el oír y el oír y el oír tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, usa nuestras vidas, Señor, y toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ¿qué dice la 2 Corintios 8:9? Léalo con sus ojitos tapatíos. Porque ya conocemos la gracia. ¿Cuál fue la gracia del Señor Jesús? Diga que por amor a mí se hizo pobre, siendo Él rico. ¿Para qué se hizo pobre siendo Él rico? Para que yo diga, con la pobreza de Jesús, yo fuera enriquecido. Vamos a leer otra traducción, por favor, ahí, que diga, no sé si es Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas, no sé cuál traigan para que también podamos ver. Jesucristo se hizo pobre. Ahora la pregunta es, una pregunta muy importante, ¿dónde se hizo pobre Jesús? ¿Anduvo 33 años pobre sobre la tierra? El otro día, mire, ¿qué dice la Nueva Versión Internacional? Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesús, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre. Era rico, ¿estamos de acuerdo que era rico? Para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ¿qué? Significa que Él cargó a algo en Él. ¿Qué fue lo que cargó? La pobreza de nosotros, la pobreza de la humanidad. La pregunta es, ¿dónde la cargó? ¿Qué concepto se tiene de Jesús en la actualidad por algunas religiones? Mi hermano, no venimos a juzgar ni a criticar religiones, ¿cuántos saben? Pero sí venimos a sacar a la luz alguna doctrina que ha estado errada. ¿Y cuál es una de las doctrinas erradas? En algunas religiones, no queremos mencionar ni una ni otra, solamente hay ciertos errorcitos. Una de ellas es que Jesucristo fue pobre, que anduvo como un mendigo, que andaba con harapos y que traía unos guaraches todos descosidos. Inclusive muchos creen que andaba hasta a pie. De tal manera que unos se denominan descalzos. ¿Sí ha escuchado esa religión? Ese grupo, o no sé cómo se le puede llamar. El otro día estaba por aquí en una iglesia muy conocida de aquí de Jalisco. No estaba dentro de la iglesia, estaba afuera. Fui a comprar algunas cosas y le digo, con todo respeto, vamos a hablar de esos errores, pero no queremos ofender a nadie para empezar, ¿verdad? Cada quien se ofende a lo mejor porque era un error, pero ¿cuántos saben que es importante conocer los errores para rectificar? Si hablamos de un error doctrinal es para que rectifiquen, no para ofender a nadie, ¿estamos de acuerdo? Y la idea principal es que se cumpla lo que dijo el Señor Jesús en el capítulo de Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuántos saben que a raíz de conocer que Dios es bueno, muchos han sido aquí en ese lugar sanos de enfermedades incurables? Han sido sanos de enfermedades incurables. Hace poquito trajeron a una persona, una de asma, recuerdan que subimos el testimonio, y hace poquito trajeron a otra persona igual de asma, y ya está sana. Entonces dijo el Señor Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué nos hace libre de la enfermedad? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? En primer lugar es Jesucristo, y segundo es lo que Jesucristo habló en su palabra, ¿ok? Él es el verbo encarnado, recuerden, Él es el verbo. Jesucristo nos vino a revelar las cosas que en el Antiguo Testamento no eran reveladas o no habían sido reveladas. Entonces, si conocemos una verdad, significa que esa verdad nos va a hacer libre ¿qué? De la enfermedad, pero también nos va a hacer libre de la pobreza, ¿sabe usted? Muchas personas están pobres, ¿sabía usted por qué? Porque hacen votos de pobreza. Hay ciertos grupos religiosos donde hacen votos de pobreza, y con todo respeto lo decimos. El otro día estaba en ese lugar y me dieron un volante. Estaban vestidos así con unas cosas tintos y se veían muy bien, y estaba con ellos un monje. Entonces, una persona que usa unas batas largas, color tinto eran ellos,
creo que le llaman, ¿cómo se llaman? Ahorita le voy a decir el nombre. Franciscanos. Y ellos me invitaron a un grupo que tenían franciscano. Y lo primero que me dijeron, bueno, les dije, ¿y qué creen ustedes? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué creen? Y lo primero que me dijeron es que nosotros somos personas que hicimos votos de pobreza. ¿Qué significa? Andar toda la vida pobres. ¿Sí sabe usted? Toda la vida pobres. Dios mío, dije, yo no quiero estar en ese grupo. Imagínense, en lugar de tener dinero para comprar zapatos nuevos, al rato voy a andar con guaraches porque ya ni para zapatos tengo. No, Dios mío, no es la voluntad de Cristo. Créalo que no. Pero fíjese algo muy importante. ¿Por qué hacen votos de pobreza en ese tipo de religiones? O en otras religiones también hacen votos de pobreza. ¿Sabe usted? Los budistas también hacen votos de pobreza. Aunque no creen en el Dios de la Biblia que creemos nosotros, pero hacen votos de pobreza, andan con guarachitos. Usted lo encontrará con unas batas largas, pelones por ahí en la calle. ¿No? ¿Nunca los ha visto a los budistas? Todos rapados. Son monjes budistas, también ellos hacen votos de pobreza. Y no nada más es en una religión, no nada más es dentro del cristianismo, sino también en el budismo también hacen votos de pobreza. Es decir, los votos de pobreza regularmente los hacen en muchos lugares. Otras religiones no necesariamente los que creen en Jesucristo, para que me entienda, ¿verdad? Entonces, muchos de ellos hacen esos votos de pobreza, ¿por qué creen? Porque quieren ser imitadores de Cristo. Si Cristo anduvo todo harapiento y sin dinero en sus bolsas, ni qué comer, entonces yo tengo que ser imitador de Cristo, dicen ellos, y por eso hacen votos. ¿Sabe qué es el principal motivo por el cual hacen votos de pobreza? ¿Sí? Quieren imitar a Cristo. El único detalle es que si alguien quiere imitar a Cristo, yo les preguntaría, bueno, quieren imitar a Cristo en la pobreza, pero ¿por qué no echan fuera demonios, sanan a los enfermos y liberan a los oprimidos por el diablo? Esa es la pregunta que yo les haría. Si hacen votos de pobreza, ¿por qué no imitan a Cristo cuando, a ver, si les llevan un endemoniado, no creo que le echen fuera el demonio? Si les llevan un enfermo, no creo que lo sanen, mi hermano. Entonces, ¿por qué no imitan a Cristo también en sanar a los enfermos? ¿Por qué necesariamente en ser pobres? Si es que Jesús fue pobre. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si alguien va a imitar a Cristo, ¿cuántos saben que lo debe imitar en todo? Jesucristo nunca se enfermó. ¿Cuántos saben? Porque no había pecado en él. Dígame en qué parte le doy $1,000 el que me diga en qué parte de la Biblia dice que Jesucristo se enfermó. ¿Alguien sabe que Jesucristo se enfermó? ¿Algún texto? ¿Una frase? ¿Una palabra? ¿Una letra por lo menos que diga que Jesús se enfermó? Nada. No existe en la Biblia que Jesús se enfermó. ¿Sabe por qué no se enfermó Jesús? Porque Él fue sin pecado, dice Hebreos. Y a alguien sin pecado significa que no le aplicó ni una maldición. Y si no se enfermó Jesús, tampoco tuvo que haber sido pobre, porque la pobreza es parte de la maldición de la ley. ¿Estamos entendiendo? Y ahorita lo vamos a ver con la Biblia, solamente estoy dando una introducción para que usted entienda. Ahora, realmente el Jesús que nos han pintado, de que andaba con unas sandalias todas rotas, un vestido todo roto y todo mugriento, ¿será el Jesús de la Biblia, nuestro Señor Jesús? Eso es lo que debemos, digo, no lo digo con el afán de ofender, ¿me entiende? No lo digo con ese afán. Muchas personas que escuchan esto creen que me estoy burlando inclusive de Jesucristo. ¿Sabía usted? Una persona por internet me dijo, oye, tú te burlas de Jesús porque dices que Jesús anduvo harapiento. No, yo no digo eso. Nunca lo he dicho. Mi Señor Jesús vestía traje de un solo corte. Los mejores telas que había en su época. Y eso lo vamos a hacer con la Biblia. O sea, ¿qué Jesús es el que nos han pintado o nos han enseñado, mi hermano? Sabía que muchas personas no pueden prosperar financieramente porque porque ellos quieren ser imitadores de Jesucristo, el que anduvo durante 33 años sobre la tierra. Ellos quieren imitar a Jesús, por consecuencia siempre dicen ellos que prefieren la pobreza para imitar a Jesús. Y nunca pueden salir de la situación financiera, porque existe un argumento en la mente que no ha sido derribado en ellos y que los mantiene cautivos. ¿Sabía que de acuerdo a lo que usted piensa, lo que usted cree, está siendo cautivo en ello?
Si usted no cree en sanidad y nunca cree en milagros y nunca ha visto milagros de sanidad, nunca los verá, porque usted mismo decide no creer en los milagros que el Señor hace en la actualidad. El Espíritu Santo es el mismo que estuvo con el Señor Jesús y es el mismo que hace milagros en la actualidad. ¿Por qué no hay milagros de sanidad? Porque no se cree en ese tema y porque no se enseña sobre ese tema. Ahora, ¿por qué no hay prosperidad financiera? Porque hay un argumento mental, no nada más en México, sino en muchos países, mi hermano. ¿Sabía que en Estados Unidos también hay pobres? Personas en la calle pidiendo dinero, ¿sí sabía que hay? Entonces, ¿por qué muchos mexicanos tienen la mentalidad, me voy a ir a ganar dólares allá? ¿Por qué? Si allá también hay mendigos. Otros mendigos también, pero hay más mendigos. ¿Me entiende? Entonces, siempre, mi hermano, en cualquier país que usted vaya, va a haber personas en la calle sin comer, que le llaman homeless, creo que le llaman allá, ¿no? Personas que andan durmiendo bajo los puentes, hay en Estados Unidos también. Sorpresas, sí también hay. Así como los ven en México, también hay. En países europeos es la misma. O sea, la situación de la pobreza del ser humano es una situación mental solamente. Un argumento mental que debemos de quitar y debemos de eliminar de nosotros a través de la palabra. Pero, ¿por qué ha venido gran parte de ellos? Porque no han conocido que Jesús no fue pobre. Ellos creyeron que Jesús se hizo pobre, anduvo pobre durante 33 años, y el argumento es que ellos tienen que imitar a ese Jesús pobre. Muy bien. Entonces, vamos al Salmo 35, vamos a ver, y manténgame en el Salmo 35, y se me regresa a Primera de Pedro, primero a Hechos, vamos a Hechos capítulo 2. ¿Sabía que ya estaban profetizados acerca de Jesucristo, la venida de Jesús, desde los Salmos? David hablaba de Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 25. ¿Qué era lo que hablaba David de Jesús? Hechos 2, 25. Porque David dice de él. ¿Dónde decía David de Jesús? ¿Del Señor Jesús? En los Salmos, ¿verdad? ¿Sí? Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Qué decía David de Jesús? Esto que viene a continuación, mire. Lo que le acabo de leer. Veía al Señor siempre delante de mí, porque el Señor está a mi diestra, no será conmigo, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Qué decía David de Jesús también? Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué decía David de Jesús? Palabras proféticas. ¿Qué profetizaba David de Jesús? Lo que iba a acontecer con Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y una de las cosas es, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Qué significa que en el Hades estuvo Jesús? Bajó al Hades Jesús. ¿Sí? Vamos a 1 Pedro capítulo 1. Estamos de acuerdo que David hablaba de Jesús. Y si lo correlaciona a eso que acabamos de leer, lo correlaciona con los Salmos, se va a dar cuenta que en el Salmo 16 viene eso mismo, lo que David hablaba de Jesús. Pero vamos a la primera epístola de Pedro capítulo 1. Recuerde, aquí somos estudiantes de la palabra. Si tiene oportunidad de traer libreta, anotarlo, llegar a su casa, volverlo a leer, para que el Espíritu Santo le muestre y le revele lo que está escrito. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. ¿Listos? ¿Qué dice? Los profetas que profetizaron de la gracia. ¿De qué profetizaron? De la gracia destinada. ¿A quién? A nosotros, ¿verdad? Los profetas profetizaron de la gracia destinada a nosotros. Significa que en el pasado hablaron del futuro, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo?
¿Qué pasó con esos profetas? Dice, inquirieron y diligentemente indagaron. ¿Qué fue lo que indagaron? Acerca de la salvación que venía en ese tiempo. La salvación a través de Jesús. Dice el 10, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 11. ¿Qué era lo que hacían los profetas? Dice que escudriñaban. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? ¿Cuántos saben que el Espíritu de Cristo ya estaba profetizando por David? El Espíritu de Cristo estaba en David, hablando. Y ahorita lo vamos a ver. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es decir, también en David estaba el Espíritu de Cristo. ¿Qué era lo que hacía el Espíritu de Cristo? Profetizando a través de David. Anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras esos sufrimientos de Cristo. Es decir, el Espíritu de Cristo que estaba en el profeta David anunciaba lo que venía en un futuro acerca del sufrimiento del Cordero, que venía a sufrir por la humanidad, ¿sí? ¿Estamos entendiendo o no? Versículo 12. A estos, es decir, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, que aún los ángeles vieron. En pocas palabras, había alguien profetizando que era el mismo Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Y qué hablaba? Los padecimientos de Cristo en el futuro, ¿sí? Estamos hablando de cientos de años antes, mi hermano. Cientos de años antes, ¿ok? Y para ello vamos a ver una pruebita, Salmo 22. Antes del Salmo 22, antes del Salmo, mire, vamos a Mateo. ¿Qué tal le digo? Vamos a leer Mateo. ¿Qué tal le digo qué texto bíblico? Y vamos a leer versículo 46, el capítulo 27 de Mateo, versículo 46. Dígame usted quién era el que estaba hablando en ese momento. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién fue el que habló eso? Dígame usted, ¿quién fue el que habló? Jesús. Ahora váyase al Salmo 22. Váyase al Salmo 22. ¿Ya lo tiene listo? Salmo capítulo 22, versículo 1. Nuevamente léalo con sus ojitos tapatíos. Que dice el salmista, es un salmo de David, ahí mismo en el subtítulo dice Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No se le hace suma coincidencia con lo que dijo Jesucristo? ¿Quién cree que era en ese momento hablando? Era el Espíritu de Cristo por el profeta David, profetizando acerca de un futuro que iba a venir el Señor Jesús, que iba a venir el Cordero de Dios a morir por la humanidad, pero también a declarar esas palabras cuando estuviera en la cruz del Calvario, llevando toda maldición de la humanidad. ¿Sabe que Jesucristo ahí le cayó toda maldición? ¿Recuerda que hubo 3 horas de tinieblas? Ahí le cayó la maldición de ustedes, de la humanidad. Si a él le cayó la maldición de la enfermedad, ¿es para que usted siga enfermo o para que sea sano? ¿Estamos entendiendo? Él es el Cordero que lo sustituyó a cada uno de ustedes en esa cruz y llevó la maldición en sustitución de ustedes, para que ustedes no lleven la maldición y para que ustedes sean sanos, pero también para que ustedes no lleven algo que viene como una maldición, que es la pobreza también, y ahorita lo vamos a ver. Salmo 22, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántos saben que era el profeta David, o el Espíritu de Cristo hablando por el profeta David, acerca de lo que vendría
el sufrimiento que vendría de Cristo en un futuro cientos de años después. ¿Sí estamos entendiendo eso o no? ¿Sí? Para continuar. Eso significa que gran parte de los salmos hablaban acerca del sufrimiento de Jesús, pero también, ¿sabía usted que hablaba en Levítico capítulo 16? Ahí también hay algo escrito respecto a qué iba a suceder con el cordero. ¿Qué hacían para la expiación de los pecados? Enviaban 2 corderos. A uno lo degollaban y lo sacrificaban en ese momento, y a otro dice que le imponían las manos el sumo sacerdote y lo enviaba al desierto para que llevara los pecados del pueblo de Israel. Los llevaba a un lugar desértico y hacían que el cordero muriera en el desierto. Entonces, todo eso simbolizaba al Mesías. ¿Cuántos saben que Éxodo 12 habla de la muerte de un corderito? Mire, vamos a Éxodo 12 rápido, que habla de la primer Pascua que celebraron los israelitas. Éxodo capítulo 12, y simbolizaba también a Jesucristo. ¿Quién es nuestra Pascua? Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué significa Pascua? Pasaré por encima de ellos. Éxodo capítulo 12, versículo 3, hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre, la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. ¿Sabe qué representaba todo eso? La muerte de Jesús, el cordero. Era sin defecto. ¿Cuántos saben que Jesús no cometió ningún pecado el Señor? Ni un pecado, tendría que ser sin defecto. Ese requisito lo cumplió el Señor Jesús. Profetizaban y hablaban acerca de la venida de Jesús, y eran simbolismos donde Dios les mostraba a ellos que iba a venir un hombre llamado Jesús, el Mesías, a morir por la humanidad. Iba a ser sin pecado, iba a ser sacrificado, iba a derramar su sangre. Si estamos entendiendo, ¿verdad? Que estaba desde antes, cientos años antes, aunque sea más de 1000 años, está profetizado. ¿Sí? Entonces, si entendemos eso, tenemos que entender el Salmo 35, que estaba profetizado acerca de Jesús. Salmo 35, versículo 27, a ver si lo alcanzamos a ver en otra traducción diferente a la Reina Valera 60. Salmo 35, 27, ¿ya lo tienen? Salmo 35, versículo 27. Fíjese bien lo que dice: canten y alegren los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y dice la Biblia de las Américas que se deleita en la paz de su siervo. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. ¿Quién cree que era el que estaba hablando ahí? El Espíritu de Cristo, hablando de los padecimientos de Cristo. Pero ya estaba profetizado en esos años anteriores, más de cientos de años anteriores a la venida del Señor Jesús. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová. Pero sea exaltado Jehová dice que ama la paz de su siervo.
literalmente se está identificando a Jesús ahí. ¿Tiene alguna otra traducción que diga algo diferente a paz? La Biblia latinoamericana. Bueno, no nos da mucha revelación, pero una palabra diferente a paz. ¿Alguien trae una palabra diferente a paz? En la Dios habla hoy dice, Dios ama el bienestar de su siervo, pero le voy a encargar que verifique una Biblia que se llama la Biblia textual, tercera edición, dice, canten de júbilo y alégrense los que se deleitan en mi justicia y digan siempre, engrandecido sea Yahvé, que se complace de la prosperidad de su siervo. O sea, ya no menciona la palabra paz, es la Biblia textual, tercera edición, verifíquelo para que no vea que le estoy mintiendo. ¿Qué significa eso? Significa que la palabra paz también se puede traducir prosperidad. Cuando habla de prosperidad, que seas prosperado en todas las áreas de tu vida, no necesariamente habla económicamente, pero sí en muchos casos incluye lo económico, lo financiero. Esto es, estaba profetizando el Espíritu de Cristo por boca de los profetas, en este caso en el Salmo 35, versículo 27, dice, Jehová que ama la prosperidad de su Hijo. Ahora vamos a ver el contexto. Si vemos el versículo 7, si estamos entendiendo, ¿verdad? La palabra prosperidad se traduce como paz, pero también se traduce como prosperidad, ¿sí? Que ama la prosperidad de su Hijo, de su siervo. Si usted lo verifica en el diccionario Strong, se va a encontrar la palabra, esa palabra hebrea, por aquí traigo el Strong en español, es una palabra, te le digo qué palabra es. La palabra prosperidad, me gustaría que la notara, ahí utiliza la palabra shalom. Jehová que ama el shalom de su siervo. Y la palabra shalom se puede traducir como bien, felicidad, amistad, bienestar. ¿Y sabe qué incluye también? Salud. Incluye la salud, la palabra shalom. También incluye paz. Significa estar completo, inclusive. Estar completo. Ser dichoso. Y por último, incluye estas dos palabras. Victorioso. Incluye la palabra prosperidad. Hablando, en este caso, del área financiera. Habla de prosperidad. Muy bien. Ahora, ¿a quién se refiere toda la historia esta? ¿A quién se refiere la historia? Vamos al versículo 7, Salmo 35, 7. Recuerden que estamos hablando de lo que profetizaron los profetas acerca de la venida del Mesías, acerca de nuestro Cordero. Versículo 7 del capítulo 35 del Salmo. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. ¿Quién cree que está hablando? Dígame en qué momento cavaron, en qué momento David pasó por una circunstancia difícil que pronunció las palabras del Salmo 22 que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Era David o era el Espíritu de Cristo en David? ¿Estamos entendiendo? Sí, estamos entendiendo, ¿verdad? Okay. Es decir, gran parte de lo que se escribió en los Salmos era profético, era futurístico, era enfocado al Mesías. Salmo 35, versículo 7, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. ¿En qué momento el alma de David sucumbió y fue a un hoyo, por decirlo así?
Usted no lo va a encontrar en David. Dice, venga, dice el versículo 9, entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Versículo 11, se levantarán testigos malvados de lo que no se me pregunta. 12, me vuelven mal por bien para afligir mi alma. ¿De qué cree que está hablando todo eso? El alma de Jesús afligida. ¿Cuántos saben que en el Getsemaní, cuántos saben que estaba afligida su alma? Sí recuerdan el Getsemaní, ¿verdad? Que estaba el Señor sudando gotas de sangre inclusive. ¿Cuántos saben que estaba afligida su alma? Entonces, no fue David el que estaba hablando que Jehová ama la prosperidad de su siervo. Se refería a Jesucristo. ¿Sí estamos entendiendo, verdad? ¿Sí estamos entendiendo? Ok, es importante que usted entienda esto, que le quede claro. Versículo 15, pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gente despreciables y no lo entendía. Y luego aquí viene una frase, me despedazaban sin descanso. Cuando David le pegaron latigazos que lo estaban despedazando, dígame usted. ¿Está escrito eso de David? ¿O era de Jesucristo? Si estamos entendiendo. Nuevamente entonces, si hablaba de Jesús el Salmo 35, entonces el versículo 27 dice, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan, siempre se ha exaltado Jehová que ama el shalom de su siervo. ¿Cuál siervo? Del que estaba hablando en el capítulo 35, que es de Jesucristo. Es decir, Dios amaba o ama, y estaba escrito en el Salmo 35, 27, que ama la salud de su Hijo Jesús, ama el bienestar de su Hijo Jesús y ama la prosperidad de su Hijo Jesús, porque eso incluye la palabra shalom. ¿Sí estamos entendiendo? Es decir, la palabra shalom es inclusiva, incluye todos los beneficios de la bendición, pero también dentro de esos beneficios no nada más incluye la sanidad de sus cuerpos, la largura de años y de días, también incluye la prosperidad financiera. Y cuando se refiere a ama la prosperidad o el shalom de su Hijo, también incluía la prosperidad de Jesús. El primer texto bíblico que leímos, en primer lugar, dice, Jesús hizo pobre, pero dice, siendo rico. ¿Hasta qué momento fue rico? Cuando nació de una virgen, la Virgen María, ¿hasta entonces fue rico? ¿Cuántos saben que llegaron reyes a darle presentes? Cuando era pequeño, tenía aproximadamente, no sé si 2 años, en la casa, llegaron, dicen que eran 3, pero la Biblia dice que eran más, llegaron reyes y le ofrecieron oro, incienso, ¿y qué más? Pero dentro de esos artículos era oro el que le ofrecieron a Jesús. ¿Cuánto oro le llevarían a Jesús? Los reyes, ¿cuánto? Pero hermano, dice la Biblia que nació en un pesebre. Y las personas que argumentan que Jesús fue pobre, mi hermano, utilizan esos textos bíblicos. La 2 Corintios 8:9 utilizan, es que Jesús nació en un pesebre. ¿Por qué nació en un pesebre? ¿Porque era pobrecito o por qué? Hay que ver por qué. Hay que leer la historia. Hay que entender y que se nos sea revelada por el Espíritu Santo. Es que decía el Señor en Lucas 9:50 y tantos que no tenía ni dónde recostar su cabeza, por eso fue pobre. Dios mío, lee toda la historia. No te quedes en el versículo que dice que él no tenía dónde recostar su cabeza. Y la gente agarra un solo texto bíblico, inclusive estudiosos de la Biblia, mi hermano, de un varón de Dios de alguna religión que dice que no tenía ni dónde recostar su cabeza, es decir, Jesús no tenía casa, dicen ellos. Dios mío, lee toda la historia, lee por lo menos todo el Nuevo Testamento. Su casa estaba a la orilla del mar. Oh, sorpresa. Hay que leer la historia. ¿Cuándo la dijo Jesús? ¿En qué momento lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Dónde estaba cuando lo dijo? ¿Que no tenía dónde recostar su cabeza? Todo eso tenemos que analizar
para entender la verdadera historia de Jesús. ¿Quién fue Jesús? Yo nunca he conocido a un rey pobre. ¿La reina de Inglaterra será pobre? ¿El rey Juan Carlos, o cómo se llama el de España, será pobre? ¿La reina Isabel, que vivió hace siglos ahí en Inglaterra, habrá sido pobre? ¿El rey Eduardo habrá sido pobre? Bueno, aunque sea el Carlos V, el de los chocolates. Dios mío. Yo no he conocido a ningún rey que sea pobre, al contrario, tiene servidores, siervos que le sirven, come de lo mejor, vive de lo mejor. Nunca he visto un rey pobre en la humanidad. Ahora, ¿por qué el rey de los reyes, que es Jesús, tenía que ser pobre? ¿Por qué? Si los reyes de este mundo han sido ricos y todos los reyes son ricos, verifique la historia de todos los reyes. Verifique la historia. Entonces, ¿por qué Jesucristo dicen que fue pobre si era un rey? ¿Por qué era el rey de los judíos, como muchos le pusieron? Muy bien. Tenemos que ver todo, mi hermano. No necesariamente basarnos en una traducción para entender la historia. ¿Ok? Estamos entendiendo el Salmo 35-27. Dios, el Padre, ama todo lo de Jesús. Todo lo que Jesús tuvo, amaba. Amaba la salud de Jesús. Amaba, ¿cómo dice esta traducción? El bienestar de Jesús. Amaba la prosperidad financiera de Jesús. Amaba la paz de Jesús. Él manifestó todos los dones, no nada más del Espíritu, sino los dones, todos ¿cómo se llaman? Los frutos del Espíritu. Los manifestó todos Jesús. Muy bien. Estamos entendiendo que David hablaba y profetizaba acerca de qué era lo que Jesús iba a venir a la tierra, quién era Jesús y cómo anduvo Jesús. ¿Sí? Pero dice dentro de ello que él ama la prosperidad de su siervo. La prosperidad de Jesús la ama Jehová, el Padre. ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Sí estamos entendiendo? Muy bien. La pobreza, ¿qué es la pobreza? Es lo contrario a la riqueza. Usted entiende la riqueza, ¿verdad? Que la riqueza sí la entendemos y la pobreza también. Porque gran parte de nosotros, incluyendo a su servidor, en algún momento dado de mi vida he vivido en pobreza. ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? Que sea libre de la pobreza. Tan es así que en Lucas capítulo 4, Jesús vino a predicarle el evangelio a los pobres. Mire, vamos a Lucas 4. Jesús vino a predicarle el evangelio a los pobres. Lucas capítulo 4, versículo 18, el Señor Jesús exclamó estas palabras, abrió el libro del profeta Isaías, después de haber regresado del desierto en el poder del Espíritu y de comenzarse a difundir su fama por todo alrededor, por toda la tierra. Él enseñaba en las sinagogas y en una de esas sinagogas abrió el libro del profeta Isaías y llegamos al versículo 18, que dijo el Señor Jesús: escrito está, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar. ¿Cuál fue la primera frase que pronunció? ¿A sanar o liberar a los oprimidos o a los cautivos? No fue la primera frase esa. La primera frase no era sanar a los enfermos. La primera frase que pronunció era, dígalo usted, que no le tiemble la voz: dar buenas noticias a los pobres. ¿Cuántos saben? Muchas personas, ¿sabe usted que mueren y están enfermos por la pobreza? No sé qué voy a comer el día de mañana, y traen ese argumento mental, trae preocupación, trae ansiedad, trae nervios, y los nervios ya son enfermedades y los lleva a un caos. Muchas personas están
enfermos por esa circunstancia, porque se le iban pensando qué comeré, cómo viviré, y eso trae enfermedad, ¿sabe usted? La preocupación trae enfermedad. Trae estrés, y el estrés trae otras enfermedades que conllevan al estrés, ¿sí o no? ¿Por qué cree que Jesucristo primero vino a liberar? Dice, vino a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es una buena noticia para un enfermo? Y ¿cuál es una buena noticia para un enfermo? Vengo a decir, imagínese usted va a orar por un enfermo, ¿no? Le lleva una buena noticia a un enfermo. Ya está desahuciado por 6 meses y usted llega y te traigo las buenas nuevas de Jesús. Imagínese, usted dígame si es buena noticia esto. Ya está en la cama, desahuciado, la ciencia médica ya no pudo hacer nada. Y usted llega como un creyente en Jesús y le dice, hijo mío, el Señor me ha enviado y vengo a darte los santos óleos para que te vayas bien al más allá. ¿Será una buena noticia? ¿Qué no una buena noticia sería? Jesús llevó la enfermedad para que tú recibas la sanidad ahora y vengo a imponerte mis manos, porque Jesús dijo que si yo te imponía mis manos, Él iba a hacer las mismas obras de Él y el Espíritu Santo iba a manifestar su poder y te iba a quitar el cáncer y te iba a restaurar los órganos. ¿No es una buena noticia eso? ¿Sí o no? ¿Distingue entre buena y mala noticia? No lo distingue, bueno, es lo que quiero decirle. ¿Qué es buena noticia? Salud. ¿Qué es mala noticia? Enfermedad. ¿Qué es buena noticia? Que su cuerpo está completamente sano y va a vivir muchos años. ¿Qué es mala noticia? Que su cuerpo ya no está funcionando correctamente y le están diagnosticando una enfermedad incurable. ¿Qué es buena noticia? Que le ofrecieron mayor sueldo en su trabajo. ¿Qué es mala noticia? Que le bajaron el sueldo. ¿Estamos entendiendo o no? Entonces Jesús vino a dar buenas nuevas. Nuevas significa buenas noticias. ¿Sí? Buenas noticias. Debemos de distinguir entre lo bueno de lo malo. ¿Sí? ¿Qué es lo bueno? Prosperidad financiera. ¿Qué es lo malo? Pobreza. ¿Qué es lo bueno? Que usted viva muchos años sobre la tierra. ¿Qué es lo malo? Que muera antes de tiempo. ¿Sí estamos entendiendo o no? Pero ¿sabía usted que hay muchos cristianos que no creen esto? Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Isaías capítulo 5 versículo 20. Ay de lo que lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. ¿Qué hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz? De Dios hacen tinieblas, porque es que Dios no me quiere sanar. Un ejemplo dicen ellos, pero Dios es tu sanador. Es que Dios me tiene con un propósito, con esta enfermedad, para luego, me está probando es más con esta enfermedad, para luego sanarme y glorificar su nombre y sacarme del desierto y luego hacerme un predicador internacional. Esa es ignorancia espiritual, mi hermano. Ignorancia en las escrituras. Entonces, ¿qué significa buenas nuevas? Ahora sí, ¿está entendiendo buenas nuevas? Muchos de ustedes dirán, pero es de primaria eso, pastor, es sencillo entender cuál es bueno y cuál es malo, pastor. Sí, pero muchos cristianos que no ven por internet piensan lo contrario. ¿Usted? Ese es el problema. Ok, bueno, Dios, malo, Satanás. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Bueno, salud. Malo, enfermedad. Bueno, prosperidad financiera. Malo, pobreza. Terminamos la enseñanza y ya no vamos a ver nada más de eso. Así sería lo ideal, pero muchos van a decir, no, pero ahí está escrito, hermano, ahí está escrito. Ese es el problema, que mal interpretaron la Biblia, se las enseñaron mal y luego le echan la culpa a Dios de que están enfermos y que están pobres y que no le está yendo bien. Pero el Señor es el menos culpable, mi hermano. Hay mucho predicador que está enseñando esas cosas. Inclusive, por eso estamos viendo el tema, se llama doctrinas erradas, erróneas. ¿Por qué erróneas? Porque ese error viene a traer una consecuencia mala en ellos, mi hermano. Pero desafortunadamente, es que así me enseñaron, es que el pastor se ve bien guapo y trae corbata y anda, mira, véalo, muy elegante. ¿Cómo no va a ser ungido por el Señor, Dios mío? Pues aunque tenga corbata, mi hermano, y aunque sea muy espiritual, habla en lenguas, pero si no
le es revelado por el Espíritu Santo, si no se dispone a escuchar al Espíritu Santo, mi hermano, lo único que va a enseñarles es una herejía, un error, una doctrina errada que los va a llevar a la muerte, a la enfermedad y a la pobreza. Muy bien, muy serios se quedaron. Entonces, Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, fíjese, la unción, ¿para qué es? Para dar una buena nueva, es la unción. Muchos se creen super ungidos, pero no enseñan estos principios, entonces la unción no está en operación. La unción es para dar buenas nuevas. ¿Cuál es la buena nueva a un pobre? Imagínense, llega el Señor Jesús con los pobres. Hijos míos, vengo a darles una buena noticia. Y los pobres alegres, ¡wow! ¡Qué buena noticia Jesús nos traes! Van a seguir siendo pobres. Dios mío, qué incongruencia, ¿no? Los que piensan eso. Qué incongruencia los que piensan, voy a hacer votos de pobreza. Qué incongruencia, ¿no? Con lo que enseñó Jesús. Qué incongruencia, Dios mío, si Él vino a dar buenas nuevas a los pobres para que no sigan siendo pobres. Vino a dar buenas nuevas a los enfermos para que ya no estén enfermos. ¿Sí estamos entendiendo o no? ¿Sí? Pero todo esto que estoy hablando no lo digo por ustedes que están aquí, ¿me entienden? Lo digo por los de internet, ¿sí? Para que no se la tome a pecho. Ay, lo estoy diciendo por mí, no. Pero si le aplica, tómelo nada más y ya. ¿Ok? ¿Sí? Génesis capítulo 3, versículo 17. La pobreza entra como una maldición por parte del pecado que lo introdujo Adán a la tierra. Génesis capítulo 3. ¿Qué le dijo Dios a Abraham después de haber pecado, después de haber introducido el pecado? Génesis capítulo 3, versículo 17. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, es decir, mandilón, le dijo Dios. ¿Están entendiendo? Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Y luego aquí dice la frase, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo te volverás. ¿Cuántos saben que está hablando de pobreza ahí? Mire, ahí está el versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Cuántos saben que está hablando de pobreza? Y luego, con el sudor de tu frente, de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, te va a costar producir lo que te vas a comer. Vas a sufrir. No era el objetivo de Dios. De antemano el objetivo de Dios era que nosotros trabajáramos por hobby. ¿Sí sabía? Para que usted no se mantuviera ocioso. Pero usted iba a tener todas las plantas del campo, los animales para comer. Todo iba a ser de usted, mi hermano. Entonces el que lo trajo a pobreza fue Adán, no fue Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Si alguien tiene que echarle la culpa a alguien por la pobreza, que se le eche a Adán y no a Dios. Porque él nos introdujo en el Edén a todos, pero Adán tuvo que ser expulsado del Edén, y la descendencia de Adán, ¿quién cree que somos? Toda la humanidad, mi hermano, fuimos expulsados del Edén. Pero en Cristo Jesús hay bendición. Nuevamente lo trae al Edén el Señor y le va manifestando todas las cosas paulatinamente, hasta que usted recupere todo lo que se le dio en el Edén y no tenga que sufrir al rato. Es que, hermano, estoy trabajando en tal lugar y me cuesta trabajo. Me cuesta. Pero al rato usted va a ser el empresario que va a estar en ese lugar dirigiendo a los que están trabajando para usted. Ese es el Edén, ¿se ha dado cuenta? Ese es el Edén. En Cristo Jesús ya hay bendición. Usted es libre de la maldición, ¿sabía? Entonces, si dice, maldita será la tierra, ¿qué dice ahí? Versículo 17. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a lo de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué entró? ¿Qué entró como consecuencia del pecado de Adán? La maldición. ¿Estamos entendiendo?
Como consecuencia del pecado de Adán entró algo que se llama maldición, y dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, con dolor comerás de ella. Iban a sufrir para poder alimentarse. ¿Sí? Lo cual no sucede a los que estamos en Cristo Jesús, porque cada día vamos avanzando más. Nos va librando la pobreza, las deudas, a tal grado que superemos todo eso y podamos habitar y vivir y ver en manifestación la bendición. De Deuteronomio 28, rápido. ¿Cuál maldición fue la que cayó sobre la tierra? Pues veamos en Deuteronomio, ahí está más específico. Vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Deuteronomio capítulo 28, si leemos el versículo 15, dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas, ¿qué? Maldiciones. Y la maldición entró por el pecado de Adán, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y aquí está hablando de personas que están en Cristo Jesús y que ejecutan su palabra, creen su palabra, hablan su palabra. Las del capítulo 28, versículo 1 al 14. Y del 15 en adelante son aquellos que no están en Cristo, que no ejecutan su palabra, que no hablan su palabra, por lo cual algunas de las maldiciones todavía están en manifestación de este tipo. Aunque Cristo nos redimió de la maldición, pero aún estas maldiciones alcanzan a algunas personas a causa de que no están en Cristo Jesús. Muy bien. ¿Cuál es una de las maldiciones? Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Cuántos saben que está hablando ya de alimento ahí? ¿Estamos entendiendo? ¿Qué significa maldición? Escasez, ¿ok? Parte de la maldición es la escasez. ¿Qué significa bendición? Abundancia, ¿sí? Sí estamos entendiendo, ¿no? Bendición, abundancia, escasez, o maldición, escasez, ¿sí? Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú en tu entrar y maldito en tu salir. ¿Sabe qué representa eso? Maldición en el entrar y en el salir. Que muchas personas han salido de sus casas y ya no han regresado porque han muerto de un accidente. Y eso incluye a muchos, inclusive creyentes en Jesús. ¿Sí sabía? Que no gozaron de la protección de Dios. Pero el hermano se lleva todos los días de rodillas en la iglesia, pastor. ¿Por qué dice eso? Porque no gozó de la bendición del Señor. Pero el hermano era un predicador famoso, pero murió en un accidente. ¿Por qué murió? No, pastor, usted está mal. Lo más seguro es que Dios se lo quiso llevar porque quería una florecita en su jardín. Por Dios. ¿Cómo echarle la culpa al Señor de que Él se lo quiso llevar? Algo falló en ese predicador. Algo falló en ese que se la llevaba de rodillas en la iglesia, mi hermano. Algo falló. Pero no fue Dios el causante ni el culpable de esa tragedia. ¿Por qué echarle la culpa a Él? Es la maldición que vino en manifestación sobre esa persona, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo o no? Que entró por el pecado de Adán, cuya maldición no se debería manifestar en los hijos de Dios porque Cristo nos redimió de la maldición. Pagó el precio por la maldición. ¿Pero por qué se manifiesta en los hijos de Dios? Porque no entienden y no hacen diferencia entre lo bueno y lo malo. Es que Dios, dice, enfermedad, me la mandó Dios para probarme. Pobreza, un propósito de Dios, hermanos. Dios mío, qué ignorancia, por Dios. Vamos a hablar otra frase para que no se sientan ofendidos nuestros hermanos que no ven por internet. Qué falta de conocimiento. Si estamos entendiendo o no estamos entendiendo, hermano. Deuteronomio 28, y ya vamos a terminar para que ya no se sienta más ofendido Asté. Dice el 28, versículo 20, que le quede muy claro esto. Y Jehová enviará contra ti maldición. ¿Sabe qué significa la palabra enviar? Muchos le echan la culpa que Dios envía las maldiciones. La palabra enviar, por favor anótela, es la palabra hebrea chalaj, que significa no nada más enviar, sino significa dejar.
significa dejar. Y esta palabra usted la va a encontrar en 2 Samuel 3:22. Vamos a 2 Samuel 3:22 para que vea que no nada más se tradujo como no nada más esta palabra se traduce como enviar, sino también se traduce como dejar. ¿Listos? 2 Samuel 3:22. Bueno, vamos a... ¿Ah, sí, ya está? Y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Eso está hablando de una manera permisiva. Vamos a ver otra que sea un poco más clara, ¿no? Génesis 32:26. Génesis 32:26. ¿Ya? Y dijo, ese era un pleito de Jacob con un ángel. ¿Sí lo recuerda? ¿Alguno de ustedes lo recuerdan? ¿Lo han escuchado? Por lo menos lo han escuchado. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. La palabra déjame es la misma palabra que se tradujo en Deuteronomio 28, versículo 20, como Jehová envió. Se tradujo acá en otros textos bíblicos como dejar. ¿Cuántos saben que no es la misma decir Dios envió o Dios dejó? No es la misma, ¿verdad? Por último, Salmo 80. Vamos a ver el Salmo 81:12. Y ahí lo va a decir más específico. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Cuando Dios se menciona una palabra de que Dios envía, tiene otras acepciones de traducción. Y Dios dijo que los dejó a la dureza de su corazón. Y esa frase, los dejó, es una frase permisiva. Es decir, Dios deja que cada persona coseche lo que ha sembrado. ¿Sí? Por tanto, si usted lee Deuteronomio 28:20, entonces Dios dice, los dejó a la maldición. ¿Sí? Para que cuando usted vea un texto bíblico, siempre por favor váyase al hebreo, analice otras traducciones y no crea que Dios es el que envía los males. Porque si usted cree que Dios envía las maldiciones y en esas maldiciones incluye enfermedad, entonces necesita usted estudiar la palabra, necesita escudriñar y profundizar en ello. Porque el Salmo 81 dice, los dejé a la dureza de su corazón. Es decir, cada quien deja a Dios que cada quien coseche lo que ha sembrado, en pocas palabras. ¿Sí estamos entendiendo? Gálatas 6:7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. Dios permite lo que tú permites. Mateo 18:18 dice, todo lo que tú prohíbas aquí en la tierra será prohibido. Y todo lo que tú permitas aquí en la tierra será permitido en los cielos. Todo lo que tú ates será atado, todo lo que tú desates será desatado. Si tú hablas muerte, recibirás muerte. Dios va a permitir lo que tú permites en tu vida. Si tú permites la muerte, Dios la permitirá. Porque Dios te da un libre albedrío para que tú decidas. No crean que es un Dios controlador que tiene marioneta. Imagínense usted como marioneta. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo. ¿Quién es Dios? ¿El que controla todo en el planeta, incluyendo los seres humanos? ¿O nos da un libre albedrío para nosotros decidir de hablar lo bueno, hablar sanidad a nuestros cuerpos, hablar largura de años y de días? O muchos que hablan de enfermedad. Imagínense, Dios abriendo la boca a los seres humanos como si fuera uno que agarra una marioneta. Imagínense. Suponiendo, llega un dolor, le duele la panza, dolor intenso de estómago. Y luego imagínense Dios agarrando y poniendo un hilito aquí en la boca. La enfermedad me la mandaste tú. Dios mío.
Y ahora le agarró la mano. Pero yo estoy enfermo porque tú me la mandaste con un propósito. Imagínense agarrándole el dedo para que diga, yo estoy enfermo porque tú me la mandaste con un propósito, y Dios moviéndole con un hilito el dedo, apuntándose él mismo. Imagínense, Dios mío, no es Dios así, no es el Señor así. Él nos da un libre albedrío para que hable lo bueno o lo malo, mi hermano. Habla lo bueno, cosecha la bendición. Habla lo malo, cosecha maldición. Es muy sencillo, ¿no? ¿Sí o no es sencillo entender esto? ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Conocerán la verdad y esa verdad los hará libres, mi hermano. Libres, ¿sí? Vamos ya a concluir con los siguientes versículos. El Deuteronomio capítulo 28, versículo 23. 23 del capítulo 28 de Deuteronomio. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. ¿Qué significa eso? Vamos a leer el 29. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. ¿Cuántos saben que está hablando de falta financiera, de falta, escasez económica? No serás prosperado en tus caminos. ¿Cuántos saben que es maldición no prosperar? ¿Sí estamos entendiendo o no? Y no serás sino oprimido y robado todos los días, no habrá quien te salve. Hermano, me pagaron el sueldo de quincena, salí y llegaron con una daga y me quitaron la bolsa del dinero. Eso es maldición. Es que acababa de comprar una televisión nueva de 50 pulgadas, hermano, y en la noche entraron mis amigos. Aquellos que entran de noche sin pedirme permiso, y se la llevaron. ¿Se da cuenta que es maldición? 33. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste. Trabajarás para otros, eso significa. ¿Está entendiendo? Y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Está hablando de que será robado. Versículo 38. Sacarás mucha semilla del campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. 39. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se la comerá. 40. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Versículo 43. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy bajo. Gringos abriendo negocios y mexicanos trabajando para los gringos. Versículo 44. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Qué feo, ¿verdad? Todo eso es maldición. ¿Es entendible, sí o no? Porque muchos dicen que la pobreza viene de Dios, y hacer votos de pobreza, Dios mío, no lo puedo concebir yo. Lo que es maldición vino por causa del pecado de Adán. ¿Se da cuenta por qué vino la pobreza? Así es que cuando llegue al cielo, mi hermano, usted le puede reclamar a Adán, ¿sí? Pero nunca le reclame a Dios aquí en la tierra porque no le va bien. En pocas palabras, todo lo contrario a maldición viene en el versículo 1 del 28. Mire, vamos a ir rapidito. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Primera recompensa, exaltación. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te alcanzarán si oyeres su voz. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, de tu tierra, de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta, tu arteza de amasar. Bendito serás en la entrada, en el salir. O sea, es decir, saldrás y no vas a sufrir nada. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da, etcétera, etcétera, etcétera. El versículo 11 dice, y te dará Jehová, ¿qué dice? Hermano, es que entre más pobre agrado, más a Dios. ¿Qué dice el versículo 11, Dios mío? Léalo usted el 11. Y te hará Jehová sobreabundar ¿en qué? Es que el Señor solamente quiere
bendecirme en mi corazón interno. No quiere nada externo, no quiere, es más, no quiere que yo tenga ni joyas ni nada porque me voy a envanecer. ¿Sabes que hay muchos lugares que usted entra y le prohíben entrar con joyas? ¿Sí sabía? Congregaciones de Jalisco hay. Si usted entra con un reloj de oro y una cadena, se lo van a hacer que se lo quiten, man. Porque dicen que ese es cosa de Satanás, el diablo. ¿Se han dado cuenta cómo tergiversan y confunden todo? Además, ya no saben ni lo que creen ellos. El Señor te hará sobreabundar en bienes te hará sobreabundar. Yo recibo esos bienes. Amén. Entonces, si Jesucristo, ya concluyo, ya les prometo, Gálatas 3, rápido, Gálatas 3, rápido, y ya con eso concluyo. Capítulo 13. ¿Listos? Gálatas 3:13. ¿Qué dice? Cristo ¿ya lo tienen ahí o no? ¿Qué significa redimir? Cristo nos redimió. ¿Qué significa pagar el precio, no? ¿Pagar algo? ¿Sí o no? Cristo pagó el precio por nosotros. ¿De qué? De la maldición. ¿Cuál maldición? La que leímos ahorita, ¿sí o no? Si ya pagó el precio de la pobreza, entonces la maldición ya no nos aplica a los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? Cristo pagó el precio por la pobreza, dice el 13. Y fue hecho por nosotros maldición. Ahí dice, hecho por nosotros maldición. Fue hecho porque lo amaba usted, él se hizo maldición, ¿sí o no? Eso quiere decir ahí, ¿sí? ¿Sí está entendiendo que se hizo maldición, verdad? Eso significa que la pobreza la llevó Jesús. La pregunta es, ¿la llevó durante sus 33 años o la llevó en la cruz? Ahí mismo se lo dice, ¿verdad? Maldito todo el que es colgado en un madero, maldito todo el que es crucificado en una cruz. ¿Dónde llevó la maldición de la pobreza? En la cruz. Significa que a los 33 años no pudo haber sido pobre porque no había maldición en él. Era un cordero sin defecto, sin pecado, y por consecuencia no tenía Satanás nada en él para que viviera pobre. Lo cual vamos a seguir viendo el próximo domingo. ¿Sí? ¿Dónde llevó la maldición de la pobreza? En el madero, en la cruz. Y ahí pagó el precio por usted y por mí. Entonces, 2 Corintios 8:9 dice que esta fue su gracia, que por amor a mí, Él se hizo pobre. ¿Dónde? Donde llevó la maldición, en la cruz. ¿Dónde se hizo pobre Jesús? En la cruz. ¿Para qué? Él se hizo pobre en la cruz llevando la maldición. ¿Para qué? ¿O por qué? Él era rico, dice, era rico, siendo rico, dice 2 Corintios 8:9. ¿Dónde fue rico? Antes de la cruz, en sus 33 años. ¿Para qué? ¿O por qué tuvo que llevar la maldición? Para que yo y usted seamos enriquecidos, seamos ricos. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Él es bueno y Él es fiel, mi hermano. Damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque has sido fiel y eres bueno, Señor. Es fiel a tu palabra y a tus promesas. Tu palabra es una verdad que no podemos negar, Señor, que no podemos evitar porque está escrito. Señor Jesús, gracias por haberme redimido de toda maldición de la ley, por haber pagado el precio, Señor.
el precio por la enfermedad, por la corta vida, por el pecado y por la pobreza. Te doy gracias, Jesús, porque a través de tu sacrificio tú llevaste ahí cualquier cosa mala, cualquier maldición que pudiera tocarme a mí, Señor. Por eso yo soy libre de la maldición, porque tú llevaste esa maldición en la cruz. E incluye, Señor Jesús, la pobreza. Por eso te doy gracias, Señor, en esta tarde, por tu bondad y por tu amor, por tu gran misericordia y por tu verdad, Señor Jesús. Yo creo en ti, en tu palabra, Señor. Creo lo que dice tu palabra. Creo que ya me redimiste de toda maldición. Creo que tú me has librado de toda la pobreza, Señor. Ahora conozco, Señor Jesús, que si hay una pobreza que tú hayas llevado, lo hiciste en la cruz. Y te doy gracias, porque a raíz de ese sacrificio, yo puedo vivir la vida que dice Juan 10:10. Tú viniste a darme vida y vida en abundancia, Señor Jesús. Por eso te honro, Padre, en este día, porque tú amas la prosperidad de tus siervos. Tú amaste la prosperidad de Jesús, pero también amas nuestra prosperidad, Señor. Tú nos has sacado de muerte a vida, nos has trasladado del mundo de las tinieblas a tu luz admirable. Creo en el nombre de Jesús que soy libre de esa maldición, porque tu palabra lo ha dicho, Señor, y yo lo creo, Señor Jesús. Gracias por traerme la bendición y por manifestarla en mi vida. De hoy en adelante, Señor, si algún día yo hice algún voto de pobreza, yo ahora lo cancelo, porque eso no es parte del pacto que tú hiciste, ese pacto de sangre que fue derramado por mí. Tú derramaste tu sangre y costó mucho precio, tuvo tu sangre, Señor, y hoy no la menosprecio, no la desecho. Por eso te doy gracias, Jesús. Gracias por ser mi redentor, mi libertador. Tú dijiste en tu palabra que yo conocería la verdad, y esa verdad conocida me iba a hacer libre. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, que el sol se apagara. Yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas. Tú eres el que me da la fuerza, eres quien me da la fuerza, y has creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo tu palabra, creo que Jesús me liberó, Él ya me levantó. Yo creo en tus promesas,
Jesús me prosperó. Jesús me prosperó. Jesús me prosperó. Oh, Jesús ya me sanó. Jesús ya me sanó. Jesús ya me sanó. Jesús ya me sanó. Oh, gracias, Jesús. Si alguien está enfermo, queremos ministrar el poder de Dios. Si le trae una dolencia, pero antes yo quisiera que nuestros amigos de internet y cualquier persona que no haya recibido a Cristo aquí en este lugar pueda hacer esta oración juntamente con nosotros. Recibir a Cristo Jesús significa pasar de muerte a vida, del mundo de las tinieblas al reino de Jesús. Significa nacer en nuestro espíritu. Y cuando nos vayamos de esta tierra significa no irnos a un lugar de sufrimiento, sino irnos al paraíso con Jesús. Amigo que me ves por internet, recibe a Jesús en esta mañana y repite conmigo: Señor Jesús, en esta tarde yo abro mi corazón para que tú entres a mi vida. Yo creo que tú eres el Señor, mi único y mi suficiente Salvador. Te recibo en mi vida. Ahora eres parte de mi vida, Jesús. Yo creo que fuiste levantado al tercer día y estás a la diestra del Dios Padre. Y te doy gracias porque me has sentado juntamente contigo en los lugares celestiales. Gracias, Jesús. De aquí en adelante no estoy solo, tú estarás conmigo todos los días de mi vida. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, gracias por habitar ahora en mi corazón. Gracias en el nombre de Jesús. ¿Tiene alguien con una dolencia? Queremos suministrarle el poder de Dios. No importa la enfermedad, cáncer, diabetes, leucemia, problemas auditivos, pies planos, pies metidos hacia adentro, hacia afuera, problemas en la columna. No importa el dolor, el Señor hace ese milagro. Él lo manifiesta esta mañana. Si usted lo puede creer, que todos están sanitos. Pulgas, algo, ¿no? Muy bien. También echamos fuera las plagas. Amén. Siéntese un momentito. Nos despedimos de amigos de Facebook y de YouTube. Viernes 7 de la tarde, ¿cómo oír la voz del Espíritu Santo? Si ustedes quieren venir los viernes también, ¿cómo oír la voz del Espíritu? Percibir literalmente la voz del Espíritu Santo.